Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, un programa donde juntos caminamos de la mano de Jesús, aprendiendo de Él, allí junto a Él, como sus discípulas, como sus discípulos, como sus alumnos, porque Él quiere que lo sigamos, Él quiere que lo imitemos. Él nos enseña cómo ser agradables al Padre. Entonces este programa es para todos, para todo bautizado, para todo aquel que quiera seguir a Jesús, sí, que quiera crecer más y más hasta llegar hasta la estatura de Jesús. Claro, no aquí vamos a llegar aquí en la tierra, pero pues aquí comenzamos, ¿sí? Y este programa estamos viendo ahorita ya para terminar este año de misericordia, estamos viendo donde nosotros experimentamos con más viveza lo que es la misericordia de Dios, y lo experimentamos precisamente hincados frente a un sacerdote en una confesión, en el sacramento de la reconciliación. Y hemos estado viendo pues algo precisamente sobre el arrepentimiento, sobre quién es el culpable, sí, quién tiene la culpa de todo el mal que hay sobre el mundo. Pues llegamos a la conclusión de que pues yo y tú y todos el que ves en el espejo pues es el culpable, nosotros mismos. Pero también es cierto que nosotros no podemos entender el pecado. Hablábamos la semana pasada cómo el pecado ha dejado de tener importancia para la mayoría de las personas, sobre todo para las nuevas generaciones. El pecado ya no existe, le llaman de otra manera, ¿sí? Le llaman, no sé, necesidades, inclinaciones, preferencias, de muchas maneras, pero ya no se le llama pecado. Pero el pecado igual, le llames como le llames, le llame yo como le llame, me traerá la muerte, ¿sí? Pero no podemos nosotros entender el pecado, no podemos entender lo que realmente hace el pecado en nuestras vidas. Nos da la muerte, el pecado mortal, como su nombre lo dice, nos trae la muerte. No podemos entender lo que perdemos a menos que entendamos bien qué es la gracia. Si yo no sé lo que tengo, tampoco lo sé. Cuando lo pierdo me va a dar dolor. Claro, en el cielo, por supuesto que me voy a dar cuenta lo que perdí, lo que de verdad dejé ir de mis manos. Entonces, pero pues ya va a ser demasiado tarde. Entonces aquí es necesario que entendamos lo que es la gracia, ¿sí? Porque la gracia es lo que perdemos cuando pecamos, y es la mayor pérdida que podemos hacer. Porque podemos perder lo que quieras, cosas materiales, lo que quieras, pero como dice el mismo Jesucristo, pero ¿quién pierde la vida? ¿Qué podrá dar a cambio por la vida? ¿Qué podré yo dar a cambio por mi alma? Nada, absolutamente nada. Es decir, si pierdo yo la vida eterna, he perdido todo. Si pierdo aquí algo en la tierra, aún la vida física, pues bueno, llegaría el momento de mi muerte y punto, ¿verdad? Pero si pierdo la vida eterna, ¿qué puedo yo dar a cambio de mi vida eterna? Nada. Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos lo que es la gracia, porque nosotros no podemos entender lo que es la gracia si antes, si nosotros no conocemos lo que es la gracia. Sí, recordemos un poquito que la gracia que nos hace, que nos permite entrar al cielo, la obtenemos desde nuestro bautismo. Esta vida divina, podemos decir, porque nos permite entrar al cielo, que esta vida divina que hemos recibido, sí, significa
que nos hace santos, es decir, la gracia santificante, ¿sí?, nos hace santos. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia procede de la palabra griega caris, que significa don, santificante. Viene de la expresión latina hacer santo. Entonces, ya sabemos que solamente Dios es santo, pero a través de ese don gratuito nos capacita para participar en su santidad, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros recibir un don mayor. Imagínense, no podemos nosotros recibir otro don mayor que la gracia que nos da la posibilidad de entrar al cielo. Entonces, podemos también dar otra explicación, otra definición de lo que es la gracia, un poquito más como viene el catecismo de la Iglesia. La gracia santificante puede definirse diciendo que es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina, hacernos hijos suyos y herederos de la gloria. Así, es decir, vamos a explicar un poquito. Es un don. Primeramente, la gracia es un inmenso regalo de Dios, un don total y absolutamente gratuito, es decir, es gratis la entrada al cielo. Y bueno, nadie tiene derecho a reclamar desde el punto de vista puramente natural ese don. Una vez en posesión gratuita de ese inmenso don, ya podemos, como quien dice, nosotros negociar con él y merecer, fíjense nada más, nuevos aumentos de gracia. Ya veíamos que los aumentos de gracia los obtenemos por medio de los sacramentos, de la oración y bueno, de muchas otras cosas, pero principalmente de eso. Y la misma gloria eterna, ¿sí? Pero antes de poseer la gracia, absolutamente nadie puede merecerla, aunque sí pedirlo humildemente. Sí, pedirlo humildemente a Dios con oración confiada y perseverante. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros para obtenerla? Bueno, hay una frase que es muy bonita. Dice, al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Y claro, el que hace lo que puede, aún con la misma gracia, no puedo hacer yo nada no puedo hacer nada sin la gracia, entonces todo es gracia. Pero bueno, si yo hago lo que puedo para ser fiel, para tener obras de misericordia, para ir a misa, para rezar el rosario, para hacer oración, entonces Dios no me niega su gracia, ¿sí? Entonces es un don, primeramente es un regalo, no puedo yo comprarla, no puedo dar nada, simplemente tengo que hacer lo que pueda y pedirla, desearla, claro. Es un don sobrenatural, ¿sí? Es decir, está por encima de lo natural. Tan por encima que la gracia es una realidad divina. Es decir, viene directo de Dios. No es algo que la Iglesia da por sí sola. La Iglesia la tiene como administradora de las gracias, pero viene de Dios. Claro, la Iglesia es el medio, por supuesto, el medio, pero viene directamente de Dios, ¿sí? Infinitamente superior a toda la naturaleza creada o creable, ¿sí? Entonces, pues eso es un don sobrenatural, infundido solamente por Dios. Solamente el autor del orden sobrenatural puede infundirle en el alma. Todas las criaturas, todos los hombres juntos del universo jamás podrán producir la más pequeña participación de la naturaleza misma de Dios, que es precisamente lo que nos comunica la gracia santificante. Aunque se reunieran todos los hombres del mundo y dijeran toda la energía, las buenas vibras, lo que dicen, ¿verdad? Que dijeran, vamos a reunirnos todo el universo, todos los hombres, ¿verdad? Y vamos a hacer puras buenas vibras para que un hombre se salve. No, nada pudiera hacer ni todos los hombres juntos para nosotros merecer o para participar de esa gracia de la salvación eterna o de la misma naturaleza, esa pequeña participación de la naturaleza de Dios, que a mí eso me parece, ¡qué barbaridad! Así como que me da una
pequeña participación de la naturaleza misma de Dios. Mi naturaleza es humana y tu naturaleza es humana. Es humana, somos una naturaleza humana. Jesucristo tuvo dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, lo que conocemos como la unión hipostática, ¿sí? Es decir, naturaleza humana, naturaleza divina, y no puede perder su naturaleza humana, aún siendo hombre, no pudo perder jamás, no, su naturaleza es divina. Nosotros no tenemos naturaleza divina, tenemos naturaleza humana. Pero Dios en su infinita misericordia nos hace partícipes es decir, de esa, fíjense que aquí está la definición, es decir, la definición es clara, dice, para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina, no lo digo yo, lo dice precisamente. Estoy yo tomando esto del padre Antonio Rollo Marín, que aquí en un libro que tenemos, que vimos durante mucho tiempo en Divino Maestro, hace muchos años, el gran desconocido del padre Antonio Rollo Marín, que tiene libros de teología tremendos, ¿sí? Entonces, y como vemos, ni todas las personas unidas que dicen vamos a hacer muchas buenas vibras, tengo mucha energía y así que esa energía me va a dar la salvación eterna, no. Por más buenas vibras que tú tengas, por más buenas vibras que tú les desees a una persona que esté muriendo, te voy a dar muy buenas vibras para que te salves, no puede, tus buenas vibras no hacen nada. Una oración sí, ¿verdad? Entonces, ni todas las criaturas juntas del universo jamás podrán producir la más pequeña participación de la naturaleza misma de Dios. Es decir, jamás podremos producir nosotros gracia. La gracia es infundida absolutamente por Dios, ¿sí? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y continuamos con ustedes en su programa Divino Maestro. Y bueno, para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos viendo lo que es la fuerza sanante de la confesión, ¿sí? Es una serie de programas que cada uno de los programas tiene sí mucha importancia, así que si tú no has escuchado ninguno de los programas pasados, no te preocupes, este programa de todas maneras es muy interesante y te va a gustar mucho. Sí, estamos hablando de la gracia, porque decíamos antes de irnos a la pausa que si nosotros no conocemos, no sabemos qué es la gracia, pues realmente no vamos a tener ningún dolor de perderla. ¿Sí? Entonces es bien importante, ¿sí?, que nosotros entendamos lo que poseemos, ¿sí? Porque cuando pecamos, pues es lo que perdemos, ¿sí? La pérdida de la gracia es lo que nos hace, ¿sí?, estar separados de Dios, así de simple, separados de Dios. Entonces, pues ya vimos que es sobre todo que la gracia es un regalo, es un don sobrenatural, ¿sí?, infundido por Dios, ¿sí? Habíamos dicho que pues aunque todos nos reuniéramos y dijéramos vamos a tener muy buenas vibras y muy buenos deseos o hacer muchísimas cosas para salvarme o para que una persona se salve, no puede ser. Solamente es Dios quien comunica la gracia santificante, ¿sí?, en nuestras almas, ¿sí? En nuestras almas. La gracia es una realidad espiritual que radica en el alma, no en el cuerpo, ¿sí? Entonces, aunque les voy a decir una cosa, también en el cuerpo, por supuesto, repercute la gracia, ¿sí? Y conozco muchas personas que por tener en su vida pecados muy fuertes, por ejemplo,
resentimientos, odios, pues se han enfermado físicamente. Entonces también, por supuesto, que ingiere, es decir, tiene injerencia lo que el alma tiene, pues también el cuerpo también lo sufre o lo disfruta, en el caso de que sea la gracia, ¿sí? Entonces es infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza. Es la primera y más grande prerrogativa de la gracia de Dios, ¿sí? Es decir, nos da una participación de su propia naturaleza divina. Eso es maravilloso, es decir, que nosotros en el cielo vamos a tener una participación de la naturaleza divina de Dios. Es decir, Dios se ha hecho hombre para divinizar al hombre, así de simple, ¿verdad? Nos hace verdaderos hijos de Dios. Es una consecuencia necesaria del hecho de que la gracia santificante nos haga participantes de la naturaleza misma de Dios. Sin esta participación seríamos tan solo criaturas de Dios, pero de ninguna manera hijos suyos, ¿sí? Así que no somos hijos de Dios, hijos en el Hijo, ¿sí? Es decir, no somos ya criaturas, ¿sí? Somos, un perrito es una criatura de Dios, muy amada por Dios, claro. Un pajarito, un gato, un perrito, lo que tú quieras. Todas las criaturas, todos los animales son criaturas de Dios. Pero un ser humano puede llegar a ser hijo de Dios. Un perro jamás pudiera tener esta gracia de ser hijo de Dios. Son criaturas de Dios y como tales hay que tratarlas, ¿sí? Porque nosotros a veces queremos que los animalitos sean tratados como humanos, ¿sí? Y eso no puede ser definitivamente, ¿verdad? Porque la gracia de ser hijos de Dios, pues nada lo puede ser igual, ¿sí? El don más hermoso, más precioso, que es el don de la sabiduría. El don de la sabiduría nos enseña esto, ¿verdad? Bueno, pero un poquito más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero las criaturas son criaturas de Dios, importantes en la naturaleza, claro que sí, que merecen nuestro respeto, ¿sí? Merecen todo lo que es necesario, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que tener a las criaturas de Dios como algo muy bueno, pero nunca ponerlas en la misma orden de un ser humano. Y tristemente es lo que estamos haciendo ahorita. Es más importante, las personas se conduelen más, tienen más misericordia por un animal que matan y hacen un escándalo que por los abortos que diariamente se están cometiendo, ¿sí? Los asesinatos a seres inocentes que no pueden defenderse, ¿sí? Y eso a veces hasta se les mete en la cárcel a aquellos que levantan la voz contra el aborto. Mas sin embargo, yo vi, una persona que estaba muriendo un toro de lidia y él se baja y lo abraza, ¿verdad? Para que tenga un abrazo, y dice para que sus últimos momentos se sienta abrazado, ¿verdad? O querido, algo así. Y una persona dice, ay, qué héroe tan grande, ¿verdad? Pues a mí, digo, pues no me pareció un héroe tan grande, ¿verdad? Porque definitivamente, cada quien, ¿verdad? Cada quien podemos decir, pero hemos llegado a poner a la criatura en la misma altura, importancia de los hijos de Dios, de un ser humano. Nunca. Un ser humano, aún, fíjense nada más, aunque esté en estado vegetativo, tiene la virtud de ser hijo de Dios, de ser de verdad con un valor que nosotros no podemos ni siquiera ver ni calcular. Es un valor infinito. Un ser humano tiene un valor infinito, entonces así debemos de tratar a todos los seres humanos, ¿sí? Bueno, entonces
nos hace verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Eso hace la gracia santificante. Nos hace herederos del cielo. Nos hace herederos del cielo, es decir, es otra consecuencia natural y obligada de nuestra filiación divina adoptiva, ¿sí? En la carta a los Romanos, capítulo 8, 17, nos lo recuerda San Pablo. Sí, hijos de Dios, también herederos. Sí, hijos de Dios, también herederos. ¿Herederos de qué? Pues de todo lo que está viviendo el Hijo de Dios, que es Jesucristo, el cielo, ¿verdad? Somos herederos. Sí, entonces eso es lo que es la gracia santificante. Así que los efectos de la gracia santificante, sí, pues es que nos diviniza, haciéndonos participantes de la naturaleza misma de Dios. Este pensamiento que voy a leer a mí me parece tan bonito. Dice, la dignidad de un alma en gracia es tan grande que ante ella se desvanecen como el humo todas las grandezas de la tierra. ¿Qué significa todo lo creado ante un mendigo cubierto de harapos, pero que lleva en su alma el tesoro de gracia santificante? Hay más distancia entre ese mendigo y un alma en pecado mortal que carece de la gracia que la que existe entre ese mendigo en gracia y el más grande de los santos canonizados, e incluso de la que hay entre él y la Santísima Virgen María. A tan agregaria altura nos eleva la simple posesión de la gracia santificante, nos hace rebasar las fronteras de toda la creación natural, haciéndonos alcanzar en su vuelo de águila el plano mismo de la divinidad, al mismo Dios tal como es en sí mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense nada más, esto es bellísimo, precioso, simplemente bellísimo, ¿sí? Nosotros podemos ver que un alma que está en gracia de verdad es algo maravilloso, maravilloso. Bueno, volvemos con esta misma idea después de esta pausa. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y bueno, estamos hablando de la dignidad de un alma en gracia, ¿sí? Por eso quise irme mejor a corte para esta idea que a mí me parece tan maravillosa, ¿verdad? Porque nosotros a veces también tenemos estos estándares de algo valioso, de una persona que vale. Es aquella en el mundo que tiene éxito, que tiene dinero, que tiene poder, los políticos, los artistas, las personas que para el mundo son hermosas, son famosas, ¿verdad? Y otras personas que, por ejemplo, en este caso un mendigo, ¿verdad? Pues que no vale nada, o personas enfermas, o los ancianos, que ya para las generaciones nuevas no vale nada. Un anciano no vale nada. Claro, si tiene dinero, si es un político, si es un gran hombre de poder, pues claro que vale por su dinero, pero si es una persona, un trabajador, a los 65 años y los corren ya no pueden seguir trabajando. Y me platicaba uno de las personas que conozco que en la agencia donde él trabajaba les prohíben además trabajar en otra agencia, ya no pueden buscar trabajo de lo que estaban haciendo ahí. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? Eso es un atropello muy grande, ¿verdad? Lo que dice el Santo Padre Francisco, sí, pues nuestra sociedad está llegando a esa exclusión de los enfermos, de los mayores, de los ancianos, ¿sí? Qué terrible es todo eso. Entonces, dice así que un alma en gracia es tan grande que se desvanece como humo todas las riquezas del mundo, todas las riquezas. Ustedes hagan de cuenta una persona riquísima, no sé, ustedes saben de las personas más ricas de aquí, de esta ciudad, o de cualquier parte, la persona que tenga más millones. Esa riqueza y esa grandeza se desvanece como humo,
ante la grandeza de un mendigo en gracia, un mendigo que no tiene pecado mortal, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, esa persona se muere y punto, se acabó toda su pompa, se acabó toda su riqueza, se acabó, no puede llevarse absolutamente nada de lo que él tiene, ¿sí? Recuerdo que yo vi hace muchos años, vi en una de esas revistas o quizá en internet, no sé, la tumba de un gran hombre poderoso, no sé si era un sicario o algo así, pero era un cuarto hacia abajo, era una excavación como un cuarto hacia abajo, ¿sí? Y tenía televisión, y tenía ropa, y tenía una recámara muy grande, ¿verdad? Tenía su tocador con perfumes, tenía como un bar pequeño con botellas de vino, tenía teléfonos, no sé, tenía ropa, hagan de cuenta una recámara y la cama, y ahí dijo el que le pusieran ahí el féretro arriba de la cama. ¡Qué tremendo! A mí me dio escalofrío así de pensar, ¿qué estaría pensando él? ¿Que allí iba a vivir? Pues como dice el Señor, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Quizá Dios le dijo, pues vive allí, pues, allí quieres vivir, pues vive allí. Santo Dios, qué terrible vivir encadenado a las cosas materiales, ¿sí? Cuando te mueres, sí, yo no sé por qué, pero yo siento que, no sé, eso es algo personal, no viene ni en la palabra de Dios ni nada, es una idea personal, se los digo, porque no van a decir, no, pues como la madre lo dijo, es verdad, puede ser mentira, ¿sí? Las personas que dicen, no, pues es que ahí hay un tesoro porque se aparecen las personas y que ven al conde que se aparece por ahí, a la condesa, ha de tener dinero allí. Yo digo, a lo mejor sí, porque dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces a lo mejor las personas les duele separarse de su tesoro, que porque antes no había bancos, lo enterraban, y entonces pues les duele separarse de su tesoro y quisieran estar ahí. Entonces Dios dice, pues ahí quieres quédate. Si ese es tu cielo, pues disfruta eso, ¿verdad? No quieres entrar al cielo, o bueno, no quieres ser juzgado, no quieres, quédate ahí hasta el final de los tiempos, porque pues al final de los tiempos tiene que ser irse a su lugar que le toca, ¿sí? Entonces imagínense, el alma ya libre de todo eso, que quiere volar hacia Dios, está todavía pegada a los bienes materiales. Qué horrible, qué terrible cosa, ¿verdad? Otro día estaba viendo también no sé dónde, una película que estábamos viendo, no sé dónde la estábamos viendo, de una persona que encuentra a una fuente de la fuente de la eterna juventud, ¿sí? Y ya tomando esa fuente, pues son eternos, ya no pueden morir. Entonces le dice a la muchacha que conoce, que se enamore, que tome de esa agua y que él la va a venir a buscar después de que pase esa generación, que la va a venir a buscar. Pero que tome de esa agua para que también se vuelva inmortal. Y yo me puse a pensar, inmortal en la tierra, qué cadenas tan terribles, santo Dios, qué horrible. Eso es algo que a mí me parece terrible. Imagínense ver morir a los que amas, ver morir a los que amas, que son importantes para ti, ver pasar a una generación que tiene tantos pecados y viene otra generación con tantos pecados y la maldad va creciendo y tú viendo todo eso y no poder salir, no tener ninguna esperanza de salir de este mundo, pues qué terrible, ¿no? Más que una gracia, yo pienso que es un infierno, que tú fueras eterno aquí en la tierra, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe, hay personas que les gustaría quedarse aquí por siempre, ¿verdad? Entonces, eso de que nos, bueno, todo esto comenzó con la idea de que una persona, un mendigo en gracia, pues es mucho más grande que todos esos humos que se desvanecen tan rápidamente, ¿sí? Entonces, imagínense la mujer más bella del mundo, ¿sí? La artista más bella del mundo, ¿verdad? Es solo humo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día de mañana amanece muerta, a veces hasta ella misma se suicida y se acabó
se acabó la belleza, se acabó la fama, se acabó todo. O el rey de ese, no sé, riquísimo hombre, famosísimo, el día de mañana se muere y se acabó todo. Es humo todo, es humo. Entonces, lo que verdaderamente vale es una alma en gracia. En gracia. Y miren lo que son las cosas, ¿verdad? Es decir, el demonio prometió a nuestros primeros padres en el paraíso que si comían el árbol prohibido serían como dioses, ¿sí? Pero en Jesucristo se cumple esa promesa. Se cumple en nosotros la magnífica promesa del demonio. Él sabía, quizá, no sé, ¿verdad? Pero imagínense, se cumple esa promesa, ¿sí? Que se cumple esa promesa, pero no en Él, sino en Jesucristo. O sea, seremos como no seremos dioses, seremos con esta gracia santificante, nos hace nosotros también ser coherederos. Si somos hermanos de Cristo, somos coherederos con Él, ¿sí? Herederos de Dios, coherederos de Cristo, ¿sí? Es decir, todo lo que Él, la herencia divina que Él tiene, nosotros tenemos derecho, fíjense nada más. Jesucristo tiene el derecho natural a la herencia divina, ya que es el Hijo. Él a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo, ¿sí? Es decir, Él es el heredero natural. Pero si nosotros somos hijos en el Hijo, es decir, hemos sido adoptados, entonces nosotros también tenemos ese derecho. Eso es maravilloso, ¿verdad? Todo esto que estamos viviendo, que estamos estudiando, es maravilloso. simplemente no hay palabras para decir. Ahora, la gracia se divide en dos. Podemos decir que es mucha la división, pero la división más importante es la gracia es actual y habitual, ¿sí? Y bueno, quiero en este programa hablar solamente de la gracia, así que ya en el próximo segmento vamos a hablar de lo que es un poquito la gracia actual y la gracia habitual. No se vayan, quédense con nosotros en este programa Divino Maestro. Vamos a una pausa. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos ya en el último segmento. Y estamos viendo, bueno, para aquellos que nos acaban de sintonizar, lo que es la gracia. Decíamos que nadie puede, saber lo que pierde si no lo conoce. No podemos nosotros saber lo que tenemos, no podemos nosotros entender lo que perdemos cuando perdemos la gracia si no entendemos lo que poseemos. Entonces, por eso hablábamos nosotros de la gracia santificante, que es la que nos hace santos, la que nos abre las puertas del cielo, y lo que recibimos, ¿dónde? La recibimos en el bautismo primeramente. También recordemos que en cada uno de los sacramentos sí recibimos la gracia santificante, ¿sí? Entonces vemos como esto es algo muy, muy importante que nosotros lo sepamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros no sabemos que tenemos esa gracia y que la podemos perder. Y la podemos perder solamente por el pecado mortal. Por el pecado venial no la perdemos, pero por el pecado mortal sí perdemos la gracia santificante. Y bueno, pues también hablábamos también de que existen dos, o podemos hablar de la división de la gracia, ¿sí? La gracia actual, sí, y habitual. Sí, entonces vemos que la gracia habitual, pues ya hablamos de ella. Es un hábito, es algo que permanece de modo estable en el alma, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la gracia actual. Es un don transitorio, ¿sí?
¿sí? Es un don transitorio que pasa, se llama actual porque es un acto que termina después de algún tiempo, ¿sí? Es decir, puede ser un buen deseo, puede ser una gracia actual. Pero bueno, vamos a ver qué es la gracia actual, ¿sí? La gracia actual puede definirse como un don sobrenatural, porque viene, por supuesto, de Dios, que ilumina el entendimiento o mueve y conforta la voluntad para que el hombre sea capaz de realizar una acción sobrenatural de modo transitorio. Sí, entonces podemos decir que es la luz en la inteligencia y fuerza para la voluntad. La gracia actual resulta necesaria para cualquier acto de orden sobrenatural. Por ejemplo, aceptar la fe, ¿sí? Evitar el pecado. Yo recuerdo, hago aquí un paréntesis, recuerdo en la película de Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, cuando ya está muy enfermito y no le permiten ir a la reunión de los jóvenes o algo así, sí, porque ya está muy enfermito. No sé muy bien el contexto, pero total que él dice, déjenme ir, tengo que contestarle a este joven, porque un joven le había gritado a él, Juan Pablo, ¿qué hago para creer? Quiero creer, pero no puedo creer. ¿Qué hago para creer? ¿Sí? Entonces él sintió en su corazón esas palabras. Claro que yo creo que iba pasando y no pudo ni siquiera detenerse y saber quién era ese joven. Entonces él decía, yo quiero ir a contestarle a ese joven. Quiero contestarle a ese joven. Y bueno, pues sabemos que le contestó con sus libros y le contesta y sigue contestando con todos sus escritos, con su misma vida, ¿verdad? Sigue contestando a todos esos jóvenes. Pero lo que sintió ese muchacho, pues es una gracia actual. Era en ese momento al ver, yo creo que tanto, no sé, tanta fe en los jóvenes, tanta fiesta y tanta emoción de ver a Juan Pablo II. Yo estoy leyendo ahorita un libro que nos regalaron en Estados Unidos, y se trata del testimonio de un gran pastor, que bueno, en su tiempo a lo mejor lo traigo para decirles quién es, y así lo abrí nada más porque quisiera leer tantos libros, tengo tantos libros empezados, pero bueno, ese libro, me fascinan los testimonios de personas que están en la iglesia y que descubren la belleza de la iglesia, de la Eucaristía, de todo eso, ¿verdad? Pero así nada más lo leí y dice, de su encuentro con Juan Pablo II, dice que es un hombre que cambió su vida, que definitivamente fue decisivo en su conversión. Ese hombre, dice, algo tenía, atraía, dice, era algo que te movía, y es cierto. Es cierto. Bueno, ese es un paréntesis, cierro el paréntesis. Bueno, entonces vemos cómo la gracia actual pues puede ser eso, un buen deseo, un gran deseo, ¿sí? Es decir, aceptar la fe, evitar el pecado también. Es una gracia actual, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, va caminando una persona al lugar del pecado, ella sabe que va al lugar del pecado y de pronto siente un deseo grande de decir, no debo de ir. Esa es una gracia actual, es una gracia sobrenatural que Dios te está poniendo en tu corazón y que va como luz a tu inteligencia y fuerza a tu voluntad. Ahora, es bien importante saber que esa gracia yo puedo aceptarla y es para mi bien, o puedo yo no aceptarla. Y entonces si yo no la acepto, es decir, se pierde. Habrá otras, quizás vendrán otras gracias actuales, pero esa ya la perdí. Entonces si yo no la acepto, si yo no la cojo, si yo no la tomo rápidamente y la llevo a cabo, pues entonces la puedo perder. Entonces, evitar el pecado, ¿sí? O las personas que están llenas del vicio, de la pornografía, por ejemplo, están viendo la computadora y la cierran y dicen, no más. Es una gracia, una fuerza de Dios para dejar el pecado. Hacer un acto de amor de Dios, ¿sí? Es decir, por supuesto, un acto de amor de Dios puede ser una obra de misericordia, ¿verdad? O sí, puedo ir por la calle y ver a una persona que está, no sé, temblando de frío, y de pronto digo, pues yo tengo este abrigo, pero tengo otro en mi casa, y se quita el abrigo y se lo da. Pues es una gracia actual de ese momento, del acto mismo,
¿Para qué? Pues para que hagamos, que se haga una obra de misericordia, ¿sí? O un acto de amor a Dios, ¿verdad? Un acto de amor al hermano. Recuerdo que, no sé en qué libro leí también de que había un hombre muy malo, un joven que andaba en los peores pasos. Ya sé, en el libro de María Sima, de Sáquenme de aquí, ese testimonio lo daba a él, que él se había salvado por ese acto que hizo, porque él, pues, era un joven que andaba en los peores pasos, es decir, andaba mal, andaba en muchos pecados, andaba en muchas cosas malas, y entonces ese día hubo un gran derrumbe o deslave de un cerro, y entonces los vecinos quedaron atrapados en el lodo y oía los gritos que decía, ayúdenme, sáquenme, ayúdenme a salir de aquí. Y entonces él fue y le decía a su mamá, no vayas, te vas a morir, no vayas. Y él dijo, tengo que ayudarlos. Y sin hacerle caso a su mamá se fue a ayudarlos. Entonces él dice, ya como persona que pide, yo dice, y eso me valió la salvación, porque moría, claro, murió él porque se vino otro deslave y él quedó ahí también. Pero el hecho de querer ayudar a las personas, no sé si las logró salvar o no, pero él murió allí. Entonces ese hecho le llevó a salvarse. Claro, estaba en el purgatorio, pero estaba salvado. Entonces un acto de amor a Dios ya puede ser un acto heroico, un acto de amor a tu hermano, un acto también de amor a Dios, cualquiera que sea, ¿sí? Entonces eso también es un acto, una gracia actual, ya sea también para rezar, por supuesto, para conocer verdades divinas, no sé, para perseverar en la gracia, también eso, es decir, ya sea que la gracia actual sea considerada un justo que la posee de modo habitual, ya un pecador que se encuentra en pecado mortal, siempre es de orden sobrenatural. Fíjese, esto es importante, no solamente los que están en gracia lo reciben, también hay pecadores en pecado mortal que precisamente reciben esta gracia actual para salir del pecado, ¿verdad? Y tiene por objeto las obras de salvación, eso es para salvación tuya, eso es el objeto de esta gracia actual de hacer el acto, ¿sí? Tiene como objeto las obras de salvación, impulsa al justo a perseverar en el bien y a crecer en la virtud, y mueve al pecador al arrepentimiento para que vuelva al camino de Dios. Entonces, como vemos esta gracia actual, pues es un momento, es como una luz que llega, un deseo a tu corazón, quiero ayudar a esta persona, quiero hacer el bien, quiero cambiar, quiero algo, y lo puedo tomar, y es para mi bien y para mi salvación, me sirve, pero también lo puedo dejar ir, y se perdió. Si yo no le hago caso a esa gracia actual, pues se perdió. Ya se fue, la perdí. Volverá otra quizás, por la misericordia de Dios quizá vuelva otra, pero esa ya la perdí. Entonces cuando tú sientes un buen deseo, una emoción así que te digas, es que quiero ayudar a esta persona, quiero ayudarla, hazlo porque es una gracia que Dios te manda para hacer el bien. Si tú dices, tengo, 20 años que no me confieso, ves un sacerdote sentado o dices, quiero confesarme, hazlo, porque es el Espíritu Santo que te está moviendo a hacer un acto para tu salvación. ¿Cuántas veces es porque, pues no sé, verdad? Ese Señor dice, es lo último que te voy a dar o algo así. No creo que sea lo último. Dios es grande en misericordia. Me excedí un poco, pero sí hay que tomarlo en cuenta, porque es una gracia de Dios. Dios da esas gracias y puedo perderlas, y entonces pues es una responsabilidad mía. Bueno, pues quiero tomar estos 2 minutitos que me quedan para decirles a todos muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por esas personas que han estado poniendo en la tarjeta OXXO, nos ha ayudado muchísimo, pero quiero decirles a aquellas que hace mucho que no nos apoyan, apóyenos, es cada mes que usted puede apoyarnos, necesitamos cada mes nosotros pagar, ¿verdad? Porque tenemos una deuda y además tenemos que pagar lo que estamos en el aire.
¿sí? Entonces apóyenos con lo que pueda. No le pedimos lo que no puede. Es decir, si usted puede 20 pesos cada mes, 20 pesos, 50, 100, 200, 500, 5,000, los que usted pueda. Los que usted pueda, siempre será usted evangelizando por medio de Radio Koinonia. Muchas gracias a todos aquellos que nos apoyan en los desayunos, ¿sí? Gracias a todos aquellos que de cualquier manera nos apoyan. Pero apóyenos, síganos apoyando, es cada mes que necesitamos de su apoyo. Y usted puede también apoyarnos también de esta manera, invitando a su familia a ser también un amigo Koinonia, que cada mes nos ayude. O si usted tiene un negocio, nosotros podemos anunciárselo, podemos decir una hora, por ejemplo, yo en esta hora puedo decir, esta hora va a ser patrocinada por tortas, no sé, el güero, ¿verdad? Tortas El Güero están riquísimas, me tengo que ir a comer una primero para decir que están riquísimas, ¿verdad? No se crea. Entonces yo tengo que decir esta hora y en cada segmento yo voy a decir, bueno, su propietario, mire, y también ahí la puede encontrar en tal dirección. Además tenemos tortas de esto y esto y esto y esto, y ya. Sigo con mi tema y luego ya vuelvo al otro espacio y vuelvo a decir, y usted puede patrocinar una hora. Entonces apóyenos porque de verdad necesitamos del apoyo económico de todos ustedes. Pues hemos llegado al final de nuestro programa Divino Maestro. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas.